Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, depende del lugar donde me estés visualizando o estés viendo este hermoso video académico e universitario. Y hoy les voy a comentar algo muy interesante. Bueno, es que estuve cocinando y ya preparé el almuerzo. Pero la ollita ya quedó, se quedó vacía, pues ya guardé el arrocito y bueno, compuse un poquito acá el cambuche. Y ahora nos vamos a estudiar y les quiero presentar algo muy interesante que vi hoy y es, el libro de Alfonso Torres Carrillo. Alfonso Torres Carrillo es licenciado y también fue académico de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y también fue profesor investigador con mucha experiencia. La verdad estaba leyendo ahorita el libro y me pareció súper interesante se titula La educación popular, trayectoria y actualidad, de Alfonso Torres Carrillo. Y también dice la informaciones sobre la licenciatura en educación comunitaria, habla también sobre la investigación, la línea de investigación en la maestría de educación sobre educación comunitaria. Alfonso Torres Carrillo es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Sociología Política, doctor en Estudios Latinoamericanos, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Coordina el grupo de investigación Sujetos y Enseñanza de las Ciencias Sociales, que respalda la maestría en Estudios Sociales y el doctorado interinstitucional en Educación de la ORI. El autor de los libros Jorge Eliezer Gaitán y la educación popular en 1992, Iniciación a la investigación histórica en 1992, La ciudad en la sombra en 1993, Iniciación a la investigación en 1993. Esa es interesante, Iniciación a la investigación histórica. Discursos y prácticas y actores de la educación popular. Discursos, prácticas y actores de la educación popular, 1996. Estrategias y técnicas de investigación cualitativa, 1998. Movimientos sociales, organización popular y constitución de sujetos, 2002. E identidad política de la acción colectiva, 2017. Así como de numerosos artículos en revistas de América Latina y, sin embargo, también de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Haciendo esta breve introducción sobre el libro, también quería, quería comentarles que, bueno, me pareció muy interesante indagar más sobre la educación popular y la educación comunitaria, ¿m? Que tiene sus raíces en esta misma, obviamente. Pero lo que más lo que más me impactó fue el marco teórico y la metodología y también los orígenes de la misma modalidad pedagógica que es la educación popular, sobre todo la modalidad pedagógica que surgió en la década de los 70, mediados más de la mitad del siglo XX, que fue como la iniciación, el origen de esta hermosa modalidad pedagógica. Y sin embargo, si me preguntan, bueno, pero ¿qué es la educación popular? ¿Sí? Y sacando el marco contextual y los conceptos, los varios conceptos que encuentras de educación popular desde el inicio hasta la última página, y el CEAL y las organizaciones de educación popular, y lo que ha hecho Paulo Freire tanto también en sus orígenes en Brasil y en las comunas de Brasil, llevando la educación liberadora a las comunas de Brasil, a las periferias, a las personas que no tenían ni siquiera educación primaria y que eran a personas analfabetas y personas que necesitan una liberación cognitiva, educacional y también política, sobre todo política. Entonces, la educación popular para mí pues es una modalidad de educación originada en América Latina en la década de los 70, en el siglo XX.
La educación popular es una práctica social cuyo proceso por el cual... Quédate ahí dormido, papi. Que tire está acá dormido. Listo, la educación popular es una práctica social cuyo proceso por el cual se lleva a cabo la intencionalidad de apoyar la construcción del tejido social colectivo entre sujetos. Y la memoria colectiva, sobre todo, que surgen a partir del acompañamiento a las condiciones de las comunidades, sí, condiciones objetivas de los sectores populares. A eso me refiero. ¿Sí? La educación popular es una modalidad educativa, ¿sí? Originada en Latinoamérica. En la década de los 70, más de la mitad del siglo XX, donde se suman procesos colectivos, políticos, sociales, revueltas, mediante los cuales los sujetos gestores y protagonistas de sus propias realidades, procurando tomar conciencia de ellas en sí, fomentando la organización y la participación, ¿sí? En estos proyectos liberadores que encarnen sus propias luchas de clase, ¿sí? Entonces, que encarnen sus propias luchas de clase, que puedan ser realmente que haya una alineación, un lineamiento entre lo que pienso, lo que actúo y lo que expreso. Entonces, mientras hay una concordancia y una consecuencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que acciono, realmente sí pueden procurar la toma de conciencia y sobre todo política, y que se mueven los ámbitos socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos, y cómo convergen todas estas ideologías y participación en base a esta modalidad educativa y hermosa, originariamente fabricada acá en Latinoamérica, que es la educación popular, y esta da nacimiento a lo que realmente constituimos y conocemos como la educación comunitaria. La educación comunitaria es lo que realmente construye el tejido social de las colectividades, ¿sí? De las comunidades, ¿sí? Como la exigibilidad de los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, la reconstrucción de la memoria colectiva en base a los sucesos que llevan un lineamiento histórico un poco regular o no tan exacto en su cronología histórica o en hechos verídicos que realmente sucedieron o cosas que en la historia no se pudieron plasmar por una u otra razón. Entonces la educación comunitaria es una modalidad educativa, ¿sí?, que realmente se basa en la construcción del tejido social de las comunidades y la exigibilidad de los derechos humanos de los mismos. Y también cómo podemos construir comunidad. Porque si bien sabemos, una comunidad es muy diferente a una sociedad. Una comunidad mantiene sus sentidos intactos, que es lo que vimos en el video anterior. Entonces, y una sociedad simplemente es un órgano de estructura motora, porque es como algo, es una estructura que va moviendo, tiene que ir moviéndose, tiene que ir para que haya una funcionalidad y realmente formar sujetos que sean útiles para esta misma, abogados, ingenieros, médicos, sin embargo eso se va constituyendo también en lo que el sujeto social que vale en la sociedad y el sujeto que pues que no tiene tanta importancia en la realidad de estas sociedades modernas. Como son este tipo de personas que no han recibido una educación digna o realmente no ha llegado esa liberación pedagógica, como lo decía Paulo Freire, este pedagogo, un ilustre pedagogo, educador popular comunitario que realmente crea esta doctrina educativa para llevar la liberación, como lo decía él en la pedagogía de la liberación y la pedagogía del oprimido, llevar esa luz, llevar ese mensaje, transmitir los conocimientos a esos lugares, a esos sujetos que aún no conocen, que aún están oprimidos, que aún no están liberados.
Entonces, bueno, eso es lo que realmente nos quería comunicar Paulo Freire y lo que ahondaremos más acá en esta parte de este libro que me pareció muy interesante porque realmente se convierte en una corriente pedagógica la educación popular, la EP, como realmente la abreviamos, y un movimiento cultural con presencia e influencia en los países de América Latina, a lo largo y ancho de la región y bajo la influencia de Paulo Freire. Fueron surgiendo grupos de base, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales e incluso programas estatales en torno a la educación de adultos, la alfabetización, el trabajo comunitario, la promoción social, la animación cultural y la formación de dirigentes que se autodefinen como de educación popular o comunitaria. Pese a ser reconocida como una de las fuentes de las pedagogías críticas, los planteamientos y desarrollos de la educación popular son escasamente tratados en el mundo académico, muchas veces más atento a la última bibliografía proveniente del hemisferio norte que en reconocer los aportes hechos desde el sur al pensamiento pedagógico contemporáneo. Entonces, desde el sur, desde Latinoamérica hacia el mundo. Entonces, vemos también que este libro consta de dos partes. En la primera se presenta un panorama global de la educación popular, en particular de los elementos que caracterizan de su desarrollo histórico hasta finales del siglo XX y de su contribución al campo pedagógico contemporáneo. Y en la segunda parte se analizan los ejes temáticos en torno a los cuales se articulan los debates y prácticas de la educación popular al comenzar el nuevo siglo, a partir de dos investigaciones hechas por el CEAL. Bueno, el CEAL en México, la Universidad del Valle, que tiene la licenciatura en Educación Popular, y también acá habla sobre y afirma que este libro es el resultado de un diálogo aún abierto con muchos amigos. Lo dice, lo dice el autor, Torres Carrillo. Él dice que bueno, que es un diálogo abierto entre amigos, acá pronuncia los nombres de sus amigos, persistimos en la convicción de que otra educación es posible para que nuevos mundos puedan hacerse realidad, en primer lugar como Lola Sendales, educadora ejemplar en todas sus acciones y palabras, con quien he desarrollado, acompañado y asesorado diversos procesos e instituciones de fomento a la educación y trabajo popular. También el libro expresa conversaciones con otros compañeros de búsquedas comunes desde la EP, como Germán Mariño, Alfredo Giso, Jorge Posada, Fernando Torres, Jairo Muñoz, Disney Barragán. A Jairo Muñoz lo vi en un video del canal de la Universidad Pedagógica, impulsando la licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Y me pareció muy bien el video, me parece bacano cómo invitan a los jóvenes adultos de todas las clases sociales, de todas las ideologías, edades, a participar de esta hermosa innovación educativa, popular y comunitaria. Bueno, Jairo Muñoz, Disney Barragán, Pilar Cuevas, Adriana Castillo, José Naranjo, Martín Contreras, Mario Sequeda, Jorge Osorio, Joaco Francisco de Souza, Oscar Jara, por ahí tiene un libro, Joaco Francisco de Souza, si no estoy mal, Oscar Jara, los colegas de la Universidad del Valle, la licenciatura de Educación Popular y del colectivo CEAL en México. En particular, Mari Carmen Mendoza y Carlos Zarco. Bueno, y finaliza diciendo, finalmente con los estudiantes de la línea en educación comunitaria, de la maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, quienes desde sus discursos, preguntas y aportes me han permitido confirmar la importancia de posicionar la educación popular en los contextos académicos universitarios. Y ahora ustedes me preguntan, bueno, pero ¿qué diferencia tiene la educación popular pues, de la educación comunitaria? Y realmente que la educación popular es esa educación que va hacia las clases más necesitadas. ¿De qué? De educación, de conocimiento. Y esas personas donde se encuentran territorialmente. Y eso también lo vemos dentro de la carrera
de licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, que es el mapa social y el estudio del territorio, sí, la permanencia, el sentido de permanencia del territorio. Y eso es lo que hace la educación popular, ¿sí? Ir a esos territorios marginales, literal, a llevar la educación, a liberarlos, ¿ya? A decir que, mira, si aprendes a leer, si aprendes a escribir, puedes aprender a votar. Y la educación comunitaria, digamos que es como de colectivos, ¿sí? Es con un colectivo, es como la sociología, que se divide en dos, microsociología y macrosociología. Es lo mismo. Entonces, comunitaria, educación comunitaria, estudia la comunidad específica, en sí, colectiva, ¿sí? Mm, digamos que no hace estudios generalizados, sino más bien estudia a una comunidad específica y se centra en la irrupción y en la debilidad y el deterioro que ha sufrido el marco de derechos humanos y la violación de estos mismos referente al tejido social de estas comunidades que han sido abruptamente violentadas, asesinadas, marginadas, ¿sí? Matanzas, holocaustos, fosas comunes, una cantidad de estragos y de violaciones de derechos humanos internacionales inmensos. Si bien sabemos que el derecho internacional y el derecho y la Declaración Universal de Derechos Humanos son cosas totalmente distintas, ¿sí? Que en otro video les hablaré de ese tema, que es el derecho internacional humanitario y que es la Proclamación Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Por Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos, el presidente Roosevelt, cuando él fallece, tarara, lara, yara, 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 lara, una amiga muy querida que también ella es youtuber y ella dice así, y yara, o sea, y habla, y habla, y habla, y hablar, y habla, y hablar, significa eso, yara, yara, ya es de México, pero vive en los Estados Unidos, y me encanta muchísimo, y bueno, es muy, muy espectacular su canal, y me gusta muchísimo. Es una muy bella amiga. Bueno, la educación popular bueno, la verdad es que muchos autores dicen que no existe ningún significado universal, como es el caso de Joao Bosco Pinto. Él dice, no existe ningún significado universal para la expresión educación popular. Su significado deberá ser precisado a partir de sus implicaciones y determinaciones políticas, ¿sí? Sabemos que la parte política en la educación comunitaria es un punto muy esencial porque realmente, y esto lo dijo Pinto en 1984. La verdad, la educación popular, para concluir un abstract, es una práctica pedagógica o una modalidad educativa, también es una práctica social, ¿sí? Cuyo proceso por el cual se lleva a cabo la intencionalidad de apoyar la construcción del tejido social y la memoria colectiva de las comunidades. Esa es la educación popular, la educación comunitaria. Esa es en derechos humanos, ¿sí? La exigibilidad de los derechos de los sectores populares, de los sectores no populares, de los sectores comunitarios, por decirlo, que encarnen sus propios intereses de clase y fomenten la organización. ¿La organización de qué? La organización, pues, de un conjunto político que tome acciones referentes a la política, ¿sí? Pero todo se hace con intencionalidad, con organización y con sujetos gestores que realmente estén comprometidos con su ética y con su moral, bueno, a base de lo que es la construcción de comunidad. Construyamos comunidad, no rivalicemos, ¿sí? Porque algunas veces creemos que tener identidad política e ideología social y política y racional y todo es querer darme en la madre con el otro, y no es así. Hay que existe algo que se llama la diplomacia política,
la homilética, doctrinar, la hermenéutica. Entonces son diferentes aspectos que hay que indagar y estudiar. Entonces, me pareció muy interesante haber compartido pues esta lectura sobre ustedes. La verdad para mí es que la educación popular tiene como objetivo primordial también la cuestionabilidad. La cuestionabilidad y la crítica social, obvio, porque realmente el orden social de tipo el orden social sometido, ¿sí? Sometido netamente al sistema quizás, no sé, económico, o al sistema social, o sometido al sistema cultural, sometido a cualquier sistema extremista es negativo, es negativo. Debe haber un equilibrio ideológico, un equilibrio entre intencionalidades, lo siento, perdón, un equilibrio entre todas eh, estas temáticas que convergen en los colectivos y en las comunidades. Realmente cuando ustedes trabajen en un colectivo, cuando trabajen en la calle, como trabajo yo, vendiendo dulces, y bueno, realmente es muy bacano conversar sobre estos temas. La casa grande de la pedagogía. Y quería también mostrarles esta parte de mí, porque me gusta hablar con criterios, con verdades, como debe ser siempre, con honestidad. Bueno, anteriormente en los otros videos, pues yo me he presentado, mi nombre es Kiberman Baleta en persona, bueno, en persona en video. Y yo soy estudiante de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. No sé si acá lo alcancen a ver. Licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Aquí está el código QR y acá está mi cédula. Nacional colombiano. Soy del país de Colombia. Vivo en la ciudad de Bogotá, distrito capital de C, actualmente. Y bueno, ya me encuentro cursando tercer semestre. Voy para mi segundo año de universidad y me encuentro totalmente feliz, dichoso de este logro. Y realmente porque bueno, cuando estás solo en la vida y te toca lucharla desde pequeño solo, desde que tienes uso de razón, pues te toca luchar y hacerlo, ir por a toda y hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente tienes una intencionalidad, tienes un compromiso ético, moral, político, cultural y social con los niños huérfanos de la calle, ¿sí? Con personas, con niños que consumen, con adolescentes, jóvenes que consumen drogas, que realmente nunca tuvieron familia, nunca tuvieron papá ni mamá, realmente luchan solos para poder subsistir, para poder ser liberados de esa opresión que la misma sociedad moderna ha impuesto a las personas hasta en el siglo XXI en la sociedad moderna. Si bien sabemos que anteriormente ni los huérfanos podían ir a la escuela, por el simple hecho de ser huérfanos o de ser, ¿cómo es que le decían antes en la época colonial? Un, un desgraciado, es que era un desgraciado, los hijos que no eran, o sea, que no tenían familia, un, un, un desgraciado, era una palabra totalmente horrible que tenían los huérfanos en la época colonial, que los llamaban, ay, es que era una palabra tan fuerte, no era desgraciados,
porque tenemos mucha gracia. Pero le decían bastardos. Ahora que me acuerdo, bastardos le decían a los niños que no tenían familia, que eran huérfanos, que vivían en la calle. Bastardos, imagínense. Qué cosa tan horrible. O sea, yo no me imagino que a mí me dicen amado así de esa manera. Y realmente no, la huerfandad no es que tengas a tu papá y a tu mamá huérfanos, a tu mamá y a tu papá muerto. Porque hay muchos papás que están vivos y muchas mamás que están vivas y pareciera que estuviesen más muertos que los propios que estuviesen muertos. No sé si me hice entender. Esa yara, yara, yara. Eso es lo que quería decirles, comentarles. Entonces no podían ir, según el seminario de historia de la educación que tuve en primer semestre, que me gustó muchísimo. El profesor Manuel también es un gran académico en historia. Él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, el profesor Manuel de Historia. Él me enseñó mucho en primer semestre, la verdad me gustó mucho y él me proporcionó un libro muy, muy bacano. Acá. Él me proporcionó este libro en el cual tuve que hacer ay Dios mío, un trabajo, mejor dicho, súper largo. La historia de la educación. Todo lo tuve que leer. Y miren cómo son las hojas. Así. Mira. Pero me encanta leer, me encanta. Y con la letra bien pequeña. Pero me encanta. Ya que hablan también sobre los niños de la calle. En la década de los 90, de la década de los 80, de los 90, cuando acá en Bogotá quedan esos niños huérfanos y el padre Javier de Nicoló viene y recoja a todos esos niños huérfanos víctimas de la guerra de los 80, de los 70, que hay esta manifestación de niños 60. O sea, es que las guerras en Colombia han dejado siempre huérfanos, pero más en esa época, en la de los 80. En la guerra de 1980, acá cuando Colombia era totalmente un completo mierdero, total, porque hasta la capital de Colombia era un mierdero, no había ni Transmilenio, o sea, las carreteras eran un caos, vivir acá en Bogotá era un estrés, porque realmente esta nación le hace falta lo que tiene la educación comunitaria, intencionalidad y organización. Eso es lo que le hace falta al Estado colombiano, a la sociedad colombiana, a las familias colombianas. Unidad, equidad, paz. Y hablamos sobre los valores estatales y el Estado colombiano. Entonces, trayendo a colación estas partes, fue que los niños huérfanos realmente, concluyendo, es que los niños huérfanos necesitan un apoyo. Necesitan que reconstruyamos el tejido social de la orfandad en Colombia, que dejemos de estar criando seres realmente narcisos cognitivamente, seres realmente ególatras a nivel político. Realmente tenemos que construir sujetos sociales comprometidos con su ética, con su moral, realmente comprometidos con la reconstrucción total del tejido social de las comunidades y los derechos humanos de estos mismos, para que realmente haya una reconstrucción colectiva de la memoria, del tejido, del conocimiento, de la educación, de las instituciones sociales, reconstruir la familia, reconstruir la escuela, ¿sí? Reconstruir la sociedad, las comunidades, ¿sí?
Las comunidades, una sociedad, ¿qué es una sociedad, Kiberman? Pues una sociedad es un conjunto de comunidades, es un conjunto de ideologías. ¿Por qué? Porque todo está fragmentado. Ya una comunidad piensa esto. Yo no pienso que la gente que viva en Techotiva, Kennedy, piense igual que la gente que viva en Suba. Ni políticamente, ni socialmente, ni culturalmente, no. No. O la gente que vive en Gativá piense lo mismo que la gente que piensa en Usme. O sea, entonces los procesos sociales tienen su propia identificación y lineamiento en la memoria, ¿sí? Haciendo énfasis en la historia, en el lineamiento histórico que estas mismas han creado a través, pues, de los sucesos, de los hechos. Hablemos del hecho social. ¿Qué es un hecho social? Es algo estipulado en la historia, ¿sí? Según el lineamiento, la cronología, el hecho social, ¿ya? Hace que una comunidad se mueva en movimiento y que es el conjunto de estos movimientos, una acción social colectiva en sociología. Bueno, no siendo más, chicos, la verdad me dio sed. Voy a tomar ¿cómo es? Mi agua con gas. Bueno, no tiene gas. Lo siento, lo siento. Mi agua con gas. Y los amo mucho, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chicos. Eso fue todo. Hoy saqué el caldero, mañana saco un vaso. Chao, chao, namaste. Hace me dio hambre. Tiene, vamos a comer. Otra vez.